ubicada en el norte del país. Enclavada en el desierto de Chihuahua y rodeada por el bolsón de Mapimí, se encuentra la ciudad de Torreón, que aunque es relativamente joven, guarda muchos misterios e historias por contar. La imagen que están viendo la hice yo mismo junto al youtuber Apocalipsis, quien también ayudó en la realización de este iceberg. Aprovecho la ocasión para aclarar que yo no soy Apocalipsis, ya que he visto que varios usuarios creen esto. Me presento, soy Railard, el loquito del centro que escribe los guiones del canal. Sin más dilación, sean bienvenidos al iceberg de Torreón. Dr. Manuel Terán Lira. Manuel Terán Lira fue un historiador, escritor, doctor y destacado lagunero. Reconocido cronista amante del periodo de la Revolución Mexicana, impulsó la creación del primer Museo de la Revolución en la ciudad, el cual se logró con ayuda de las personas que donaron artículos revolucionarios. Dicho museo fue acreedor de un récord Guinness por ser el más pequeño de América Latina. Terán Lira colaboró en distintos periódicos locales, además de tener un espacio televisivo en Canal 9. Como escritor, promovió la cultura e historia de la región, siendo autor de múltiples libros de los cuales se desprenden varios temas de este video, por lo que este iceberg no sería posible de la misma manera sin él y su amor por la laguna. Las mañanitas. En TikTok se viralizó la peculiar manera en que cantan la tradicional canción mexicana de cumpleaños los torreonenses. Después de cada dos versos la gente grita "Uru" al unísono, incluyendo el verso final, donde el "Uru" suele ser más alto. Se desconoce cómo o por qué surgió esta tradición, la cual parece no estar presente en otras entidades del país más allá de los municipios circundantes. Algunos teorizan que pudo surgir en el restaurante Sirloin Stockade, ya que aseguran que los meseros entonaban las mañanitas de esta manera y las personas de Torreón acostumbraban festejar sus cumpleaños allí. Pero no se puede determinar si este establecimiento lo popularizó o ya era una manera conocida de cantarlo en la región. Disneylandia. En 2003 corría el rumor de que se construiría un Disneyland en esta ciudad. Para esa época la ciudad gozaba de un creciente desarrollo económico, el distribuidor vial estaba en construcción, remodelaban el aeropuerto Francisco Saravia y la Plaza Cuatro Caminos ya había sido inaugurada. El periódico El Siglo de Torreón informó el 12 de febrero de ese año que existía el acuerdo de un grupo de inversionistas por construir en la región una réplica del parque de diversiones Disneyland, ya que era idónea por su clima, ubicación geográfica y potencial de crecimiento. Un par de días después, el entonces gobernador Enrique Martínez y Martínez llegó a confirmar que gente de Walt Disney estaba estudiando el mercado lagunero para invertir en un macroproyecto en una gran extensión de terrenos ubicados entre el municipio de San Pedro y Francisco y Madero. No se supo más de esta noticia, la cual fue olvidada con el paso de los años. Luego la ola de violencia azotó la región y con ella todo el desarrollo económico y social se vieron afectados. Visita de Paris Hilton. Luego de muchos rumores y especulación, el 9 de noviembre de 2016 Paris Hilton visitó la ciudad de Torreón para promocionar su nueva línea de zapatos. En la zapatería se tomó fotos con sus fans y firmó autógrafos. Además de recibir una playera original del Santos Laguna. Volvió a visitar Torreón justo un año después, presentándose en esa ocasión en Plaza Galerías. Confusión de Luisito Comunica. A inicios de 2019 se viralizó en Facebook y en grupos de WhatsApp una noticia falsa de un supuesto secuestrador en Torreón. Era una foto de Luisito Comunica, seguida de una advertencia ya que según levantaba a mujeres en una camioneta blanca. Esto se propagó rápidamente y llegó hasta oídos del director de seguridad municipal, quien tuvo que salir a desmentirla. El maestro. El maestro es un personaje local, un hombre de edad avanzada con problemas mentales ubicado en el centro, cerca de la Plaza de Armas. A una hora en particular, si no me equivoco a las 6 de la tarde, empieza a gritar y lanzar insultos hacia el gobierno. Hay muchas teorías sobre él, como suele pasar con esta clase de personajes. Una es que su deterioro mental se debe a una golpiza que le propinaron unos policías y por eso tiene ese resentimiento hacia la autoridad. Julio Cajitas.
Julio Cajitas es un personaje legendario de La Laguna. Rumores indican que nació en Torreón en el año 1902. Fue huérfano, pronto se hizo trovador, y como carecía de instrumentos para hacer música, usaba botes de lámina o cajas de cartón con piedras, monedas u otros objetos dentro para crear ritmos, lo que le acabó dando su apodo. Decían que tenía problemas de habla por su dentadura, y sufrió toda su vida por no poder comunicarse como quisiera, algo que lo hizo volverse adicto al alcohol. A pesar de eso, era bastante amigable con la gente. Helada negra. La helada negra ocurrió el 4 de febrero de 2011, cuando la temperatura de la laguna llegó a los 10 grados bajo cero, y mató a cientos de árboles, y paralizó a toda la ciudad. Ha sido uno de los días más difíciles de la comarca, las calles se vaciaron y se suspendieron clases. Hasta entonces la temperatura más baja había sido de 8 grados bajo cero en diciembre de 1997. Tolvanera de 1985. El 12 de junio de 1985 el sol se escondió desde las 5:30 de la tarde, el cielo se oscureció y se tornó rojizo, y la temperatura descendió. Un canal de baja presión que alcanzaba los 16.8 metros por segundo arrastró todo el polvo y arena posible de esta ciudad enclavada en el desierto. La tempestad duró 3 horas, el viento arrastró los techos de lámina, anuncios, árboles y cables de alta tensión. Los autos quedaron detenidos en las carreteras luego de perder la visibilidad. Hubo quienes incluso aseguraban haber visto un ovni que desprendía una luz azul en medio de la tolvanera. Mentada de madre a Vita Uva. Vita Uva fue un personaje conocido en toda la comarca lagunera, y uno de los payasos más queridos en todo el país, y muchos ya deben conocer la historia de la supuesta rayada de madre que le propinaron. Lo más chistoso es que fue un niño el que lo insultó mientras transmitía su programa de televisión y a través de una llamada telefónica. En un blog de internet encontré este relato que sirve entre comillas como supuesta confesión de quien afirma haber hecho esa llamada e insultado a Vita Uva. Hay que añadir que tampoco presenta pruebas, así que quizá es algo inventado, de hecho en momentos parece más creepypasta que algo medianamente creíble. Metrobús. El Metrobús es un conocido proyecto que lleva en pausa, a la fecha, más de 7 años. Se habló de él por primera vez en 2014 y empezó a construirse en 2016. Las críticas a este supuesto plan de transporte público y barato son tan numerosas que es casi, y tristemente, un chiste local. Que se sepa, se han gastado casi 800 millones de pesos en él, y la supuesta mejoría para la movilidad urbana, que desplazaría gente en buena parte de la laguna, aún no llega, pero dicen que para el año 2025 ahora sí va a estar listo. Nevadas. Las nevadas son poco frecuentes en este lugar, que nieve es casi un milagro. Aún así, ha habido contadas ocasiones en las que los torreonenses han podido disfrutar de este fenómeno meteorológico. Más inusual que la nevada misma, es el hecho de que todos los años en los que ha ocurrido terminan en 7. 1947, 1967, 1997 y 2017. 20 años entre los dos primeros, después 30 y 20 años de nuevo, de seguir este patrón, Torreón volverá a vestirse de blanco en 2047. OVNI visto desde Galerías Laguna. Hace unos años se hizo viral la noticia de que alguien había captado un objeto volador no identificado en el cielo desde Galerías Laguna, pero solo era una luz que provenía del mismo centro comercial. Sir Huitrón. Jesús Huitrón García, nacido en 1911, fue una peculiar personalidad lagunera. No le gustaba el estudio y se dice que jamás trabajó, pero siempre recibió discretamente regalos y dádivas de sus conocidos y allegados. Usaba corbata de moño, traje, pañuelo en el bolsillo del saco, y un clavel en la solapa. Toda esta ropa, claro, era regalada. En los años 30 fue elegido rey feo del carnaval de Torreón. Vistió de casco, botas, pañoletas y escopeta en mano cual lord inglés. Iba montando un elefante fabricado para la ocasión. Desde entonces comenzó a ser conocido como Sir Huitrón. La Gaga. La Gaga fue una influencer y tiktoker célebre que formaba parte de la comunidad LGBT de La Laguna, quien se dio a conocer en años recientes. Falleció el 29 de diciembre de 2023. Se sabe poco de la causa de su muerte, solo que su salud fue empeorando por el acceso de una bacteria en sus intestinos. Don Octavio.
Jesús Octavio González Coronado. Don Octavio, o el Santalagunero, fue un torreonense conocido por disfrazarse en época decembrina de Santa Claus y salir a las calles en su autotrineo para entregarles juguetes a niños y niñas de escasos recursos, en hospitales, escuelas y asociaciones. Don Octavio tuvo una infancia difícil y marginal. En sus palabras, comer una vez al día era ganancia. Una Navidad, siendo don Octavio un niño, recibió un regalo de las manos de Santa, suceso que lo maravilló y marcó de por vida, y que replicó durante más de 2 décadas. Tesoro en Plaza Cuatro Caminos. Dice la leyenda que durante la construcción de esta plaza comercial a inicios de siglo, se encontraron las monedas de oro escondidas en 1914 por las fuerzas del Ejército Federal, para evitar que cayeran en manos de los villistas durante la toma de Torreón. Valente Arellano. Fue un reconocido y querido torero torreonense. Murió el 4 de agosto de 1984 a los 19 años luego de salir de una discoteca. Iba a exceso de velocidad en su moto Ninja 750 y chocó estrepitosamente contra una camioneta. Murió 4 horas después en el Sanatorio Español. En su honor, la Plaza de Toros de Torreón lleva su nombre, donde se colocó una estatua del joven. No hay agua. La falta de agua es un problema habitual en la comarca lagunera. Se culpa a muchos factores, uno de ellos es la permisividad a las empresas que utilizan este recurso de forma desmesurada. Rumores de Ángel Carrillo. Son muchos los rumores que rodean a este conductor y periodista lagunero. Desde aquellas irrelevantes como las que hablan de su sexualidad, hasta aquellas que dicen que ha ocasionado el despido injustificado de sus compañeros de trabajo, ya que él prefiere un staff de jóvenes. También se cuenta que es priista de hueso colorado, y que recibe altas sumas de dinero de este partido. En 2011 dejó el país y dio las noticias en Colombia, esto a raíz de amenazas que recibió de grupos del crimen organizado a los que hizo enojar durante la época más violenta que vivió la ciudad. Finalmente, Ángel Carrillo es acusado de mover influencias para evitar la ley o aprovecharse de ella. Supuestamente fue detenido en estado de ebriedad en Gómez Palacio, pero no tuvo mayor repercusión. Hombre sin cabeza en la Plaza de Armas. Esta leyenda cuenta que en la Plaza de Armas se aparecía a altas horas de la noche un hombre bien arreglado y perfumado, que se sentaba a leer unas revistas. Preguntaba la hora a los jóvenes que pasaban por allí, les sacaba plática y luego de un rato les mostraba sus revistas, donde estaban pintados dibujos de demonios. No volvió a aparecer en un tiempo, hasta que un día encontraron su cadáver en la Cuesta de la Fortuna, Durango. A su cuerpo le habían quitado la cabeza, estaba semidevorado por carroñeros y tenía marcas de quemaduras. Se dice que este hombre sin cabeza aún puede ser visto por los desafortunados que andan muy tarde por el centro. Mujer trans en el Cerro de las Noas. Jennifer Riva, es una mujer trans de Torreón que causó polémica por haber hecho una sesión de fotos en la iglesia del Cristo Rey, aquella que está en el Cerro de las Noas, y las imágenes eran cuanto menos provocativas, pues aparecía en poca ropa y crucificada. Se supo que había pagado a alguien del lugar para poder entrar y tomarlas. El administrador del santuario del Cristo Rey, José Luis Escamilla, emitió un mensaje en el que pedía disculpas a la comunidad católica de La Laguna por si llegaba a sentirse ofendida. José Rodríguez Tenorio. José Rodríguez Tenorio fue un personaje local muy respetado, conocido por ser el responsable de realizar el santuario del Cristo de las Noas en el cerro del mismo nombre. Se trató de una persona muy querida, aunque dicen que podría tener un temperamento difícil, y a quien supuestamente no le daba miedo tratar incluso con criminales. Los JB abandonados. JB fue una cadena de tiendas de conveniencia lagunera, muy popular en la década de los 90, que fueron desapareciendo paulatinamente en la primera década de los 2000, paralelo al crecimiento de otras tiendas en la región como Oxxo y 7-Eleven. Siempre se dijo que los JB pertenecían al crimen organizado y eran utilizados para lavar dinero. Los pocos establecimientos que aún no han sido destruidos del todo son usados para exploraciones urbanas, encuentros cruising y como tiraderos de basura e incluso de personas. Muerto en Plaza Cuatro Caminos.
En abril de 2001, durante la construcción del conocido centro comercial, Plaza Cuatro Caminos, ocurrió un siniestro. Una cimbra se derrumbó hiriendo a una docena de personas y quitándole la vida a otra. En 2007 también hubo un percance, aunque, según la información, no tan trágico, cuando una niña cayó de los brazos de su madre desde el segundo piso. Peñoles. Peñoles es una polémica empresa minera originaria de Torreón. Muchos son los escándalos que la rodean, la mayoría de ellos relacionados al impacto que tiene en el medio ambiente. En 1962, se documentó un caso de arsenicismo agudo en Torreón que causó la muerte de un adulto. Esto fue atribuido a Peñoles. En 1998, el doctor José Manuel Velasco encontró altos niveles de plomo en la sangre de niños que vivían cerca de la fundidora de Peñoles. Más recientemente, el 2 de marzo de 2022, Peñoles lanzó un comunicado de prensa luego de la fuga de trióxido de azufre sufrido en una de sus plantas. Se informó que la emisión había sido prontamente controlada, sin provocar afectaciones mayores para sus vecinos ni colaboradores. La página de Facebook encargada de publicar datos de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila sobre la calidad del aire de Torreón, no publicó el informe ambiental de ese día ni del posterior, conociéndose solo la del día 4 de marzo y posteriores. Algo inusual y que no correspondía con la frecuencia de publicación. Según información de The World Air Quality Project, ese día la máxima en el índice de calidad del aire fue de 167 puntos, lo que se traduce a que el aire es insalubre y grupos sensibles pueden experimentar efectos de salud más graves. Balacera TSM. El 20 de agosto del 2011, el equipo local, el Santos Laguna, se enfrentaba al Monarcas de Morelia. Era la primera mitad del partido, el reloj apenas iba a marcar 40 minutos, todo marchaba con total normalidad hasta que se comenzaron a escuchar varias detonaciones de armas de alto calibre, las cuales provenían de fuera del estadio, sobre la carretera a San Pedro. Militares de un retén de seguridad perseguían a un convoy armado, comenzando así una balacera en la que un policía resultó herido. Los culpables no fueron detenidos, aun cuando el retén estaba compuesto por 100 elementos de soldados, policías federales y estatales. En el estadio, los jugadores corrieron a vestidores, los aficionados comenzaron a resguardarse, la mayoría se tiró pecho tierra, algunos se salvaguardaron en la cancha, en las gradas, en el túnel de acceso principal o donde pudieran. Cruising en el Nudo Mixteco. El Nudo Mixteco es una zona vial en el Boulevard Independencia que ha sido objeto de curiosidad y rumores desde sus inicios. Hace poco un TikToker se filmó recorriendo un túnel secreto que forma parte de este cruce. Y es que sí, tiene varios túneles y rincones en los que se sabe que a veces se lleva a cabo la práctica del cruising, lo que es más, este lugar es reconocido en varios sitios de internet como uno en el que se lleva a cabo de forma más o menos constante. Cruising es cuando por lo general hombres van en busca de otros para encuentros íntimos en lugares públicos como parques o barrios específicos. Aunque también puede realizarse entre parejas heterosexuales. También se rumora que ahí iban parejas a hacer de todo aprovechando la privacidad. Cine para adultos abandonado. En la segunda mitad del siglo XX, Torreón gozó de múltiples cines elegantes y modernos para la época. Cines que fueron desapareciendo o que sufrieron la decadencia que los 80s y 90s trajeron consigo. Espacios que solían ser familiares, pronto se volvieron solo para adultos, tal fue el caso de los cines El Cine Dorado 70 y el Cine Sala 2001. Para 1995 la cartelera de este último incluía títulos como Caricias sexuales y Tortura cruel. El Dorado 70 seguía operando para 2008, pero causaba indignación y escandalizaba a algunas personas, las cuales juntaron firmas para intentar cerrarlo. En febrero de ese mismo año, agentes de protección civil tuvieron que acudir al lugar por un intento de incendio. A su llegada encontraron que se habían rociado 5 litros en la alfombra y había otros 31 litros de gasolina en envases de refresco. No se encontraron culpables. Se especuló que pudo haber estado dirigido a los clientes habituales de ese lugar, la mayoría de ellos homosexuales. De lo que quedó del Sala 2001, se rumora que es usado para ritos.
Presuntamente unos jóvenes ingresaron en 2018 a la azotea, y encontraron dibujado un satán, sangre en el piso y todo esto acompañado de un rezo escrito con marcador que evoca cometer violación y asesinatos. Mujer muere al caerle un árbol. ¿Es una leyenda urbana, o eso creo al no lograr encontrar información que respalde esto, que contaba que una mujer sentada en la alameda había muerto, al caerle un árbol enorme encima, sin que ella se diera cuenta por estar escuchando música en un Walkman? Canal de la Perla. Es un antiguo acueducto subterráneo del siglo XIX que fue redescubierto por accidente en 2003. Son muchas las historias que se cuentan de este canal, hay quienes dicen que este no es el verdadero y que su ubicación no corresponde al histórico canal de riego, el cual se ubicaría más al poniente de la ciudad. Algunas personas incluso aseguran que este canal en realidad serían antiguas catacumbas utilizadas para torturar a inmigrantes chinos, y es que cuando fue encontrado se realizaron labores arqueológicas, y entre los elementos encontrados hubo huesos, nunca se especificó de qué especie. Hay múltiples zonas que hoy en día están cerradas al público, tapadas y, constantemente el canal es cerrado al público por mantenimiento. Múltiples personas, incluidos guías, aseguran haber visto apariciones durante su visita, especialmente en las zonas que ya no forman parte del recorrido. Algunos se aventuran a decir que el lugar está maldito por la masacre de 1911. En 2014 se presentó el proyecto de ampliar el canal de manera que el túnel llegara hasta el Mercado Juárez, pero esto jamás se materializó. Surgió el rumor de que en los espacios debajo del mercado son utilizados para actos ilícitos. Un rumor más osado asegura que una de las vacas donadas por la compañía lechera lagunera es en realidad una estatua del dios Moloch, conocido por ser representado como una figura humana con cabeza de becerro que gusta de los sacrificios de niños en su honor. Narcofiestas y el Chapo Guzmán. Este es un rumor, aunque hay altas posibilidades de que sea cierto. Se dice que el cártel de Sinaloa, a principios de los 2000, organizaba festejos en San Joaquín, especialmente los 10 de mayo, Día de la Madre. Los chapos incluso hacían regalos a la gente, en forma de electrodomésticos o dinero. Una característica conocida de ellos. Otro rumor dice que llegaban a pagar cuentas de Coppel de gente al azar, solo por ser caritativos. Se trata de algo creíble ya que se sabe que era territorio de este cártel al menos en esos años. En 2007 incluso se vio a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chato, llegar a un restaurante de Torreón conocido como La Trufa. Muerte en el Bonji de 2003. En septiembre de 2003, falleció un joven chihuahuense de 22 años en la feria de Torreón, ya que la liga del Bonji no estaba bien asegurada a la grúa a 45 metros de altura de la que fue lanzado. Edna Xochitl. Edna Xochitl fue una niña de 3 años que desapareció el 26 de agosto de 1991. Su caso es uno de los más conocidos dentro de la ciudad y a la fecha, no se sabe qué fue de ella. Ella jugaba con otros 3 niños, una niña y 2 varones, en la colonia Lázaro Cárdenas. Uno de los niños era su hermano, Eden. Pasearon por una torre que de noche iluminaba las vías del ferrocarril y cuando quisieron regresar a casa, se separaron en 2 grupos, las niñas y los niños. Argentina, la otra infante que había acompañado a Edna, se reencontró con ellos y, a los gritos, explicó que un misterioso hombre se la había llevado, tras haberlas acusado a las 2 de haber robado dulces de una tiendita. Hombre que luego describió como si fuera un militar, por su vestimenta y corte de cabello. Este tema se hizo enormemente mediático, los padres de Edna salieron a buscarla varias veces, se organizaron grupos que exploraban los alrededores para intentar rastrearla a ella o quien se la llevó. El padre falleció en 1998 y su madre en 2004, él por un mal de salud desconocido y ella por cáncer, ambas muertes se cree que derivaron de la tristeza y cansancio psicológico que sufrieron por más de una década intentando encontrar a su hija. Otros rumores indicaban que la habían visto trabajando en un bar en Ciudad Juárez, pero aunque familiares fueron allá, no lograron dar con la supuesta persona que decían que era Xochitl. Zona de tolerancia.
La zona de tolerancia, también llamada la Zonaja, la Zonguirionguí, la comarca cantinera y Putorreón, fue la zona al poniente de la ciudad, en la que durante más de 40 años convivieron borrachos, prostitutas y proxenetas de la región en emblemáticas cantinas y prostíbulos. Ubicada justo en una de las entradas de la ciudad y siendo un espacio de música y baile 24/7, inspiró la famosa frase que quizá muchos conozcan por Hora de Aventura: "Éntrale a Torreón bailando". No era inusual que las mujeres que allí trabajaban fueran asesinadas por clientes que no querían pagar, o luego de una riña ocasionada por una chica intentando robar a un cliente inconsciente. La policía no pisaba este lugar, a menos que fuera en papel de clientes o fueran pagados por algún cantinero para que se deshicieran de algún indeseable, usualmente tratándose de meseros exigiendo seguro médico. En la década de los 80s, se supo de más de 150 niños que eran prostituidos en la zona de tolerancia. El 30 de enero de 1991, el entonces alcalde Carlos Román Cepeda clausuró definitivamente la zona de tolerancia por altos índices de homicidios y pacientes de SIDA. La gente que vivía allí, o frecuentaba la zona, realizó protestas y paros, pero fueron en vano. Las prostitutas terminaron migrando a ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, y la vieja Zonaja fue demolida, y sobre ella se erigió el Parque Fundadores el 30 de junio de 1999. Balaceras en la Alameda. El 17 de noviembre de 2019, a un costado de la Alameda Zaragoza, una maestra de bachillerato fue asesinada mientras se encontraba esperando su salida para participar en el desfile del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. El asesino, Alejandro, le disparó en cabeza y tórax, causándole muerte instantánea. El autor intelectual fue Salvador, quien pagó a Alejandro para que cometiera el crimen, ya que la maestra era esposa de su padre, quien había fallecido recientemente, y la había dejado como su heredera. Un mes después, también en la Alameda, les dispararon desde unos vehículos a 3 hombres que trabajaban como lavacoches. Se cree que las víctimas eran parte de una red de narcomenudeo. Posible asesino en serie de vagabundos. En 2018 se regó la noticia por unos pocos medios, sobre la sospecha que tenían las autoridades de la existencia de un asesino en serie de gente que vivía en las calles. No llegó a más, lo que hace pensar que o fueron incidentes aislados, o aquella presión mediática hizo desistir al delincuente de seguir quitando vidas. Solo hallaron 2 cuerpos. Bombardeo en Torreón. El 3 de marzo de 1929 el general José Gonzalo Escobar proclamó el Plan de Hermosillo, en el que desconocía al presidente Emilio Portes Gil y daba inicio a un levantamiento armado. Escobar se trasladó a Torreón, donde tenía su sede de operaciones. La mañana del 16 de marzo un avión del gobierno federal sobrevoló el poniente de la ciudad, seguido por otro avión de las fuerzas de Gonzalo Escobar. Llegaron hasta la estación de ferrocarriles y comenzaron a intercambiar disparos con ametralladoras. Hubo 3 civiles heridos, entre ellos un habitante de la colonia durangueña cuya casa fue bombardeada. La mañana siguiente otros 3 aviones federales aparecieron por el cielo torreonense, lanzaron bombas incendiarias y dispararon contra la población. El saldo fue de 1 muerto y 14 heridos, además de la destrucción de puntos claves del centro, entre ellos el Mercado Juárez, que ardió desde las 11 de la noche y cuyo calor se sentía a varias cuadras de distancia. Granadazos a Dirección de Seguridad Pública Municipal. El edificio de Seguridad Pública Municipal ha sido atacado en varias ocasiones por grupos del crimen organizado. En 2011 ocurrió, según los medios, en al menos 2 ocasiones. Y en 2015 sucedió otra vez. Casi siempre a temprana hora, pasadas las 6 de la madrugada. Aunque sé que fueron agresiones muy violentas, ya que conocidos me cuentan que recuerdan haber escuchado los balazos y las explosiones aún viviendo muy lejos de este lugar. Por fortuna no hubo bajas. El Yeyo. Aurelio Mora, el Yeyo, fue otro reconocido y querido torero oriundo de Torreón. A sus 28 años, Aurelio mató a su novia, Margarita Orduña, el 1 de marzo de 1998, de 5 balazos en el rostro.
Según el mismo Aurelio, horas antes Margarita había intentado dispararle durante una pelea que comenzó a raíz de que le dijera que su hijo de 2 meses no era de él. 3 días después del crimen, Aurelio confesaría en una entrevista para Televisa. Luego voló de nuevo a Torreón y rindió declaración ante el Ministerio Público. 2 años después fue sentenciado a 34 años de cárcel. En 2007, él y otros matadores impartieron un curso de tauromaquia en el Centro de Readaptación Social de San Pedro, donde actualmente cumple su condena. Presidentes interinos. Es una táctica más o menos conocida que han llevado a cabo varios presidentes municipales, y que consiste en muy resumidas cuentas, dejar a otra persona encargada de su puesto, para participar en elecciones de mayor prestigio. Ha pasado 3 veces. Fanny Sánchez Viesca. Desapareció a los 16, el 5 de noviembre de 2004. Salía de un partido de baloncesto, pasó a la casa de una amiga para pedirle dinero para el camión porque le habían robado. Luego, mientras caminaba, 3 personas la subieron a una camioneta Cherokee. En 2012 la Procuraduría de Justicia y los medios difundieron la versión de que Fanny era la novia del narcotraficante Heriberto Lascano, quien había ordenado su secuestro. La madre salió a desmentir esta versión y dijo que estaban poniendo en peligro a su familia al querer vincularla con el crimen organizado en plena época de disputas por plazas en Torreón. Manhattan. Ubicado en la colonia Rincón La Merced, Manhattan es una zona de condominios que lleva olvidada desde su apertura en el año 2003, convirtiéndose por eso en uno de los lugares más peligrosos del municipio. Muchos servicios básicos escasean, las viviendas están vandalizadas, abandonadas o invadidas. Se cree que este pedazo de colonia estaba planeado ser algo más distinguido, pero una vez que sus propietarios abandonaron las casas, personas que vivían en las calles las invadieron. En la época de la narcoguerra fue un punto para la venta de sustancias ilegales y también para los conflictos armados. En la actualidad, no se sabe si sigue siendo un lugar tan violento, pero desde luego sí peligroso y decadente. Granadazos al siglo de Torreón. La tarde del 26 de febrero de 2013 el periódico El Siglo de Torreón sufrió un ataque en sus instalaciones. Policías custodiaban el lugar luego de que 5 trabajadores del diario fueran secuestrados durante varias horas a inicios de mes. Los criminales detonaron sus AK-47 y dejaron 30 impactos de bala en la fachada y ventanas del edificio, además de lanzar granadas a los policías federales. Intento de feminicidio 2022. Fue precisamente eso. Y ocurrió en julio del año 2022, cuando un sujeto de identidad desconocida atacó a una chica de manera muy violenta, golpeándola hasta casi hacerla perder el conocimiento. Durante la confrontación el tipo la amenazó con quitarle la vida, pero por fortuna acabó huyendo antes de abusar de ella o hacerle más daño. Igual no se sabe si alguna investigación trajo resultados. Arsénico. El arsénico en el agua de la laguna es un tema complejo que lleva años siendo objeto de estudio y controversia. El arsénico es un elemento químico que puede resultar tóxico para el ser humano. Aunque la presencia del arsénico es natural, ya que el agua subterránea lava roca y al evaporarse, concentran el arsénico y otros solutos, la alteración humana al silo acuífero también es un aspecto importante, en especial para la extracción de agua por medio de pozos superficiales, sobre todo por la ya conocida actividad lechera en la comarca. Un estudio llevado a cabo por Martín Soto Jiménez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, reveló que la población de un lugar con arsénico en el agua tiene más probabilidades de tener problemas de obesidad, padecer diabetes tipo 2, incluso hipertensión. Y Torreón no es el único municipio, hay otros 8 que han sido plagados por la misma afección, y que van a sufrir la presencia del hidroarsenicismo crónico endémico regional, por sus siglas, ACRE, una enfermedad que tiene que ver con el consumo de agua subterránea que lleva concentraciones altas de arsénico, en este caso hasta 70 veces superiores a los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, y que en sus dosis más peligrosas puede provocar cáncer, esterilidad o abortos espontáneos. El ángel de la muerte de Torreón. Lauro Ángel Gómez Jaques, alcoholizado y drogado, mató el 19 de marzo del 95 a sus padres y a su hermano menor con un arma calibre 22. Se dio a la fuga junto a su novia Marisol en un Cutlass blanco.
Jacqueline, hermana de Lauro, llegó un rato después a la casa. En la planta alta encontró el cuerpo de su hermanito. Horrorizada, fue a la habitación de sus papás, cuyos cuerpos yacían en la cama con balazos en la cabeza. La policía no encontró nada que pudiera apuntar a un robo. El principal sospechoso era Lauro por haber desaparecido por completo del lugar. Fue detenido en San Luis Potosí luego de que se rastreó una llamada de Marisol con sus padres. Fue sentenciado a 36 años de prisión. Actualmente dice estar arrepentido de lo que hizo y ha buscado consuelo y expiación en la religión. Nuevo México. Nuevo México es una zona de Torreón que ha tenido los reflectores más de lo que uno creería, ya que diversos medios, como periódicos locales y nacionales, han escrito sobre ella. Es una colonia pegada al Cerro de las Noas, que en la época de la guerra al narcotráfico, se convirtió en la guarida preferida del grupo delictivo Los Zetas. Por lo tanto, fue transformada en un sitio inhabitable y muchas familias tuvieron que desalojar para salvar sus vidas. Supuestamente en el año 2017 el gobierno de Miguel Riquelme iba a dedicarse a convertir a Nuevo México en una zona segura otra vez, arreglando las viviendas, colocando centros deportivos entre otras cosas, para volver a repoblar la colonia, pero el esfuerzo fue vergonzoso, apenas se hicieron cosas y esa parte de Torreón sigue viéndose como un área terriblemente abatida por la guerra. Cabe decir que ya desde 2014 hablaban de mejorar ese lugar. Bernard Law fue un cardenal católico estadounidense nacido en Torreón. Fue conocido por haber protegido a sacerdotes que violaban repetidamente a niños en el estado de Massachusetts. Luego de esto renunció como arzobispo de Boston y huyó a Roma. Enfermeras asesinadas. En mayo de 2020, 2 hombres irrumpieron en la casa de 3 hermanas, 2 de ellas eran enfermeras y una secretaria del IMSS. Las ataron, torturaron y asfixiaron hasta matarlas. Posteriormente robaron sus pertenencias, entre ellas un carro. 3 años después uno de los asesinos fue sentenciado a 182 años de cárcel. El caso de Luis Antonio. Luis Antonio García desapareció el 5 de junio de 2022, fue visto por última vez saliendo de un bar del centro. 2 días después, gracias a una llamada anónima, su cuerpo fue encontrado en la colonia Sol de Oriente, en una casa que solía habitar con su madre. Al cuerpo le habían quitado el pantalón, ropa interior, cartera, reloj y anillos. Luis Antonio presentaba múltiples golpes, y su rostro y partes íntimas estaban destrozadas. El dueño del bar donde fue visto por última vez se deslindó por completo de lo sucedido. Su versión de los hechos fue que Luis iba con sus amigos y no pudo pagar su parte de la cuenta, por lo que dejó su celular como garantía. Aseguró que el personal del negocio cuidó de él pues estaba muy intoxicado, lo ayudaron a salir y que luego sus amigos se mantuvieron cerca de él. El padre de Antonio dijo que esta versión es inconsistente, pues en vídeos que le mostró la fiscalía se puede ver a los guardias del bar esculcando a su hijo y que luego de irse del bar aún se ve que tiene su celular. Militares en La Durangueña. En la colonia La Durangueña, una de las más conflictivas de la ciudad, la mañana del 4 de abril de 2009 fueron descubiertos en un auto Chevy los cuerpos sin vida de 2 militares. La necropsia reveló que ambos fueron golpeados hasta causarles la muerte por un traumatismo craneoencefálico. Rumores de Soriana. Mucho se dice de esta cadena de supermercados originaria de Torreón. Se les acusa de ser una empresa negrera que paga míseros salarios a sus empleados, de obligarlos a trabajar a deshoras, además de no pagarles utilidades. También se les ha acusado de participar en la compra de votos durante las elecciones presidenciales de 2012. Se decía que a los trabajadores del CTM les era entregada una tarjeta con una determinada cantidad de puntos para comprar en la tienda, esto con la condición de que votarán por el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. En la colonia Hamburgo, de la ciudad vecina, Gómez Palacio, se cuenta que, a inicios de milenio, una abuela y su nieto, habían ido a comprar a la Soriana de este lugar. El niño tuvo que ir al baño, el cual se encuentra pasando un largo pasillo. La abuela terminó de pagar y esperó al niño, pero este tardaba demasiado, luego de un rato, fue a buscarlo. Al entrar al baño, encontró el cuerpo sin vida de su nieto, el cual mostraba signos de abuso sexual.
Los baños del supermercado estuvieron cerrados por un buen tiempo y jamás encontraron al culpable. Los altos mandos de Soriana intentaron sobornar a la abuela para que esto no se supiera, pero aunque ella no aceptó, los medios y los elementos de seguridad de la región sí. Violador en serie de Facebook. Víctor Daniel fue un violador en serie conocido como el violador de Facebook, quien logró lastimar a 3 víctimas que apenas cursaban la secundaria, todo a punta de amenazas, al supuestamente pertenecer al crimen organizado. Se hacía pasar por menores de edad para ganarse la confianza de sus víctimas, las citaba en algún lugar, como un centro comercial, y de ahí pasaba a intimidarlas para que accedieran a ir a un lugar más privado. No solo abusó de ellas físicamente, sino que las obligó, bajo las mismas amenazas de dañarlas a ellas o a sus familias, a enviar fotografías íntimas. Lo detuvieron en 2015. Accidente en el Cerro de 1983. Fue en Semana Santa, el 1 de abril de 1983, cuando toda una familia y sus acompañantes murieron al caer por el cerro dentro del camión que usaban para hacer el viaje. Todo parece indicar que el conductor olvidó quitar un bastón antirrobo que no le permitió mover el volante ni accionar los frenos. Por algún motivo el vehículo descendió y se desvió por la parte que no tiene camino y es solo roca, volteándose y arrojando lejos a todos sus pasajeros. 10 personas, entre ellas, 7 niños, uno de 10 meses de edad, perdieron la vida. El cerro no tenía protecciones en ese tiempo. Incidente Batarse contra Fernando J. Giacomán. La familia Batarse y la familia Giacomán son 2 de las más adineradas y poderosas de La Laguna. Los Batarse son dueños, por ejemplo, de las zapaterías B. Hermanos. En internet es posible encontrar una extraña noticia en la que se cuenta cómo Jacobo y Abraham Batarse Tagle, accionistas de las zapaterías, agredieron junto a otros hombres a Fernando Juan Giacomán. Los Giacomán son otra familia con múltiples negocios en la comarca. Los Batarse, o al menos estos miembros de la familia, son señalados como posibles responsables de otros extraños atentados, donde dispararon o lanzaron gas lacrimógeno a rivales y negocios ajenos. Sin embargo, no hay más información y aunque apareció la noticia en El Siglo de Torreón hasta años después, página que de hecho ya fue eliminada, la única fuente es un oscuro foro de internet que publicó la nota en 2009, que asegura que el hecho fue registrado por los medios de comunicación en el año 2004. Bar Ferry. Quizá el caso más conocido de una matanza ocurrida en algún bar de la ciudad. El 31 de enero de 2010, un grupo de por lo menos 10 hombres armados llegaron desde Gómez Palacio pasada la 1 de la madrugada al bar, y abrieron fuego de modo indiscriminado. El resultado fue de 10 personas muertas, de entre 14 y 37 años. Más de 15 personas resultaron heridas. Esto supuestamente se relaciona a otro suceso famoso, que es el de las cabezas puestas en el estacionamiento de un Sam's Club de Ciudad Lerdo. Si recuerdan, un día muy cercano a la masacre del Ferry, aparecieron varias cabezas decapitadas en un auto que llevaba inscripciones que sugerían que los responsables habían sido los Zetas. Algunas personas creen que les quitaron la vida a estos chicos, quienes solo eran estudiantes de Gómez Palacio, solo para completar algún encargo, al no encontrar a los verdaderos responsables de lo que pasó en el Ferry. Tras este violento acto, familiares y otros ciudadanos organizaron una marcha por la paz a la que se esperaba que asistieran cientos de personas, pero al final, menos de 100 fueron los únicos que se presentaron. En aquel entonces el caos de la narcoguerra no era ningún juego, era algo brutal. Bar Tornado. Al Bar Tornado, durante la madrugada del 6 de enero de 2013, llegó un comando armado que tiró una ráfaga de balas hacia los asistentes, quienes se tiraron al piso. Aún así, los disparos fueron tantos que acabaron quitándole la vida a 4 personas en ese instante y otras 3 murieron camino al hospital. Nuevamente la vida nocturna se terminó en Torreón por el miedo a esta clase de actos violentos. Bar Las Juanas. El 15 de mayo del 2010, ocurrió otra masacre llevada a cabo por el crimen organizado. Era la noche de inauguración del negocio, llegaron en 4 camionetas y abrieron fuego desde el exterior y luego entraron y siguieron disparando. Mataron a 8 personas e hirieron a 18, entre ellos una joven de 15. Tiroteo en el Colegio Cervantes. El 10 de enero de 2020, José Ángel, un niño de 11 años, llegó a su escuela con 2 armas de su abuelo en la mochila.
Pidió permiso para ir al baño y luego de 15 minutos salió del baño disfrazado de Eric Harris, uno de los autores de la masacre de Columbine. Tenía la intención de regresar al salón y disparar a todos allí. En el trayecto de vuelta, se encontró con su maestra de inglés. Comenzó a disparar contra un maestro de educación física y otros 5 niños que estaban cerca, luego disparó 9 veces con ambas armas a la maestra, quien muere al instante, y finalmente se suicida. El maestro de física y los estudiantes sobrevivieron. José Ángel vivía con sus 2 abuelos, su madre murió y su padre estuvo preso en Estados Unidos un tiempo. Su familia era acaudalada y frecuentemente aparecía en la sección de sociales de la prensa local. El abuelo, quien le facilitó las armas, una de ellas de uso exclusivo del ejército mexicano, sabía lo que iba a hacer pero no lo detuvo. En sus propias palabras, él quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad. La versión no oficial pero ampliamente conocida en la ciudad es que hubo un segundo tirador, quien estaría vestido como Dylan Klebold, de allí que José portara 2 armas. Lo habría estado esperando en el baño durante 15 minutos pero al no presentarse, su plan se complicó. Durante un tiempo circularon fotos, ya no disponibles, en las que se ven a los 2 niños vestidos como Eric y Dylan para Halloween. Este segundo tirador llevaría el apellido Riquelme, como el entonces gobernador de Coahuila. Otra historia no oficial dice que el niño no se suicidó pues, se presume, el disparo entró por detrás de la cabeza y salió por el ojo. Luego de un año se le dio carpetazo al asunto y se llegó a un acuerdo económico con las familias de las víctimas. Quinta Italia Inn. El 18 de julio de 2010 ocurrió una masacre llevada a cabo por un grupo armado, de entre 15 y 20 criminales, en una quinta, la ahora célebre Italia Inn. Se celebraba una fiesta de cumpleaños. 18 personas perdieron la vida, entre ellos asistentes como miembros de la banda musical que había ido a tocar, siendo así el ataque realizado en Torreón donde más vidas se han perdido. Otras 17 fueron lesionadas. Matanza de chinos. Durante buena parte de finales del siglo XIX e inicios del XX, se vivió una época de xenofobia y un latente sentimiento anti-chino en México. Distintos diarios de la época acusaban a los inmigrantes chinos de ser desaseados, opiómanos, juerguistas y asesinos. Otros lamentaban que las mujeres mexicanas de escasos recursos terminaran casándose con, según describen, tan raquíticos y degenerados personajes. En estos años, la joven ciudad de Torreón vivía un auge industrial y la llegada de inmigrantes de múltiples partes del mundo. Entre ellos chinos cantoneses que trabajaban en la construcción de vías férreas y como comerciantes en tiendas muy exitosas. La mañana del 13 de mayo de 1911, en plena revolución, las fuerzas maderistas llegaron a la laguna. Estos acusaban a los chinos de estar aliados con las fuerzas porfiristas e incitaron a los locales a saquear las tiendas chinas. Luego de que las fuerzas federales dejaron la ciudad, el caos se apoderó de Torreón, se liberaron a presos de las cárceles para que ayudaran a la turba que torturaba y mataba a los chinos a tiros o con machetes. Se dio caza a todos los cantoneses que, asustados, se escondían en sus negocios. Los cadáveres eran pateados y lanzados por los balcones del centro de la ciudad. 303 fue la cifra total de muertos que la legación china arrojó, de una comunidad que originalmente estaba integrada por poco más de 600. José Guadalupe Villagrán. Fue un niño que desapareció tiempo antes que Edna Xochitl, del que no hay mucha información. Se sabe que sus padres y los de Edna formaron una alianza para buscar juntos a sus hijos. Incluso el abogado de los padres de Villagrán ayudó a los de Xochitl. Hasta la fecha no ha sido localizado y casi no hay datos sobre su vida. El caso no se hizo tan mediático y pasó desapercibido en comparación al de Edna. Las familias que controlan Torreón. Un grupo pequeño de familias españolas y libanesas que llegaron a Torreón cuando aún era una simple villa, hoy son dueñas de las empresas más importantes de la ciudad. Por mencionar algunos ejemplos de familias libanesas, la familia Murra es dueña de la tienda departamental Simaco y la Plaza Cuatro Caminos. La familia Batarse, de Grupo Bata, son dueños de múltiples zapaterías de la ciudad, incluyendo aquella que Paris Hilton visitó.
Además de, al igual que las otras familias, inmiscuirse en la política mexicana. La familia Yacomán, compuesta por reconocidos médicos, además de accionistas de la zapatería moderna. Esto último le valió una golpiza a Fernando Juan Yacomán en 2004 de parte de los hermanos Jacobo y Abraham Batarse. Todas estas familias están emparentadas en mayor o menor medida, y se disputan constantemente el monopolio local. Grupo Simsa, fundada por Salomón Isamurra, y ahora propiedad de Nessim Isatafich, tiene control total de la distribución y transporte de gas natural en la región de La Laguna y en gran parte del Golfo de México. Tal es el control que tiene Grupo Simsa en la comarca lagunera y el revanchismo entre familia, que hizo que 2019 dos establecimientos de Progas, propiedad de otro Murra, el empresario Ernesto Murra Papadopoulos, fueran clausurados de manera arbitraria y con lujo de violencia por policías federales y estatales en Gómez Palacio y Torreón. También están las familias españolas tales como los Bailleres, dueños de la ya mencionada Peñoles, del Palacio de Hierro, GNP Seguros, entre otros. Y al final, pero no por eso menos relevantes, los Tricio, dueños de la lechera Lala, criticados por hacerse con el agua de esta región, pues poseen 171 pozos, disponiendo de 46.431.138 metros cúbicos de agua anuales. Cementeras Riquelme. De esto no se han logrado obtener resultados, o evidencias, más allá de uno que otro comentario en redes sociales, de cosas que tienen que ver con trata de blancas y un convenio entre la empresa de construcción, Cemex, y el gobierno de Miguel Riquelme, quien fue presidente de Torreón y luego gobernador de Coahuila. De ahí la imaginación vuela y gente de internet le mete de su cosecha, diciendo que dicha empresa utiliza sus vehículos y locaciones para vender personas a gente adinerada. Si tienes información sobre este tema, por favor, proporciónala en los comentarios para que todos estén enterados. Y esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y si fue así dejen un like, que es vital para que YouTube nos recomiende, también suscríbanse para seguir viendo trabajos de este estilo. Si creen que faltó cubrir algún tema déjenlo en los comentarios, también díganos qué les pareció este video. Y si les gusta nuestro contenido, compártanlo con alguien de su agrado. Ray Lardillo les agradecemos por su atención, nos vemos en el siguiente video, adiós.